el etanol y el alcohol y todo eso. Bueno, no nos gusta tener que dar este tipo de informaciones, pero hay que darlo. Y resaltar que en el caso del alcohol adulterado, las redes sociales, la ciudadanía a través de las redes sociales y los medios de comunicación han hecho un excelente trabajo para poder destapar la mafia que ha habido, para meterle presión a las autoridades, a los empleados públicos que trabajan con esa responsabilidad, que no se había hecho nada. Y lo que ha provocado que se trabaje respecto a este tema ha sido la ciudadanía con las redes sociales y los medios de comunicación que no hemos descansado desde que esto comenzó a conocerse, este tema. Por lo tanto, ahí se resalta y se demuestra la importancia de la ciudadanía y los medios de comunicación. En el caso de los muertos, bueno, otra persona falleció, hay dos casos en diferentes lugares, que falleció por ingesta de alcohol adulterado. Esto fue en Montecristi. Otra persona ha muerto en esta semana, un empleado público en el sector Bellavista de San Fernando de Montecristi. Se eleva entonces a 22 el número de personas fallecidas en la línea noroeste, en la zona noroeste, por ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas. En tanto que en operativos realizados en Colmadones, en el municipios de Monción, San Ignacio de Sabaneta, también de la provincia de Santiago Rodríguez, fueron incautadas diferentes botellas de ron supuestamente falsificadas. También, además, cajetillas de cigarrillos introducidas al país desde Haití de manera clandestina. Entonces, ahora están trabajando un poquito. El metanol es un veneno, Totalmente. un veneno letal para la salud de los seres humanos. Han dicho las autoridades, es letal, o sea, mortal, lo mata. En lenguaje llano, ya van 132 los muertos, porque esos números que usted da ahí, como usted lo explicó, es solamente en la línea. En la línea noroeste. En la línea noroeste. Y eso, que ese es el número conocido exactamente, oficial. se ha hecho hay público. gente que ha muerto que no se sabe y no se ha informado públicamente. Así es muy penoso esto. Y usted diría, bueno, que la gente da bueno que le pase, porque ¿quién le manda a estar comprando eso, señores? No. Es que usted va y compra una bebida alcohólica de una marca reconocida en el país, y resulta que cuando usted llega a casa o ahí mismo la consume, donde la compra, resulta que es adulterada, que es falsa, pero está, como decimos nosotros, nuevecita. Usted es que la estrena, ¿verdad? Y todo eso, y resulta que es un veneno que usted se lleva a su boca y luego pasa a sus diferentes... Pero, hermano, obviamente debe haber una responsabilidad del ciudadano. Pero ¿cuántas cosas nosotros no consumimos diariamente que nos han dicho que eso no se debe consumir? Exacto. Y seguimos. O sea, lo primero es regular y que haya un respeto al consumidor, que no se siga haciendo este tipo de actos delictivos. Eso es lo primero. Ahora, la conciencia de la gente es importante. Yo exhorto y he incentivado a que no se consuma ron. Pero no aquí, beba ron. pero aquí las leyes son muy flojas. Aquí las leyes son muy flojas. Las leyes, sí, en este caso, sobre todo con el alcohol. Sí, las leyes son muy flojas. Pero también quienes ejecutan las leyes. Peores, más flojos. Bueno, ahí están desamarrados. Sí, más flojos porque, miren, yo no quiero, es una comparación odiosa la que voy a hacer. ¿Qué? Pero en la China, Bueno. ¿qué usted cree que le pasaría a esos que provocaron las muertes de esas 32 personas? Literalmente. No. Le vuelan la cabeza. Literalmente no. Se la vuelan. Literal, sí, exacto. lo matan. Sí, le vuelan Lo la cabeza. matan. O sea, ahí no juegan. Quizás no tenemos que llegar ya a ese punto, pero ni siquiera, por ejemplo, ¿qué me explica un abogado y qué es lo que dice el Código Penal? Por ejemplo, si usted va a un colmado y encuentra alcohol adulterado, adulterado que ya se sabe y que tiene metanol y que se comprueba que tiene metanol, usted 2 días, 3 días, un par de días preso, pero ya. No se puede hacer más nada. Yo me estoy riendo porque tú dijiste, literalmente le vuela la cabeza. Y te dije, literalmente no. Ajá. Y tú dirías casi porque la gente dice, llegó volando y nadie llega volando. Pero en China sí, le vuelan la cabeza. Le vuelan la Y cabeza. por eso estaba sonriendo. Sí.
Ya, ok. Era por eso. Para aclarar esa parte, que se sepa que sí, que es Exacto. así. Que es Porque a así. veces uno dice, llegó volando, nadie llega volando. Ningún ser humano llega volando a un lugar. No. Pero llegó. Pero llegó rápido. Pero en la China sí. Llegó En la rápido. China, si usted dice, le llevaron la cabeza, se la llevaron. Le volaron la cabeza, se la volaron. Literalmente. Sí. O sea que en ese aspecto es completamente. Se lo lambieron, como decía un comediante por ahí. Así es. Entonces, con este tema hay Y aquí una- vienen a una- clausurar, una- a cerrar, a poner multa y ya. No. Y estamos Métalo hablando preso. de que van más de 300 casos ya en aumento día tras día. Sí. Con una falta de responsabilidad de cada uno de nosotros. Óigame, no consuma ron, ese es mi llamado. Yo no voy a, sé que voy a tener empresas en contra mía en estos momentos, pero tengo varios días diciendo, óigame, no consuma ron, porque aparte de la irresponsabilidad del consumidor, Cuidado, te está de las atentando contra autoridades, pero es que también ha habido una falta de responsabilidad de las compañías Se de está ron. atentando contra la felicidad del pueblo. Pero no, la felicidad. Y los 300 y pico de muertos que van, que Bueno. yo entiendo que van más de 400 muertos en el país. La información ¿Usted cree? oficial, sí, obviamente, el que no se sabe, pero es que si hay 300 y pico de muertos que se ha informado oficialmente, eso quiere decir que hay por lo menos un 15% más que no se ha informado. ¿Usted quiere decir que cuando aquí se da un dato de que murieron 20 por algo, es que hay más? Hay más. No, y no necesariamente porque se esté ocultando intencionalmente. Es que hay mucha gente en campos y barrios que nadie informa, que no dice. Mire. Por ejemplo, Usted le parece un amigo mío. ¿Qué? Yo tengo un amigo que cuando hay una riada, tú sabes, una situación difícil, un aguacero Ok. que se inunda todo, las autoridades reportan 5 muertos sí, en muchos y casos 10 ocultan, desaparecidos. en muchos casos Espérate, intencionales. las autoridades dicen hay 5 muertos y 10 desaparecidos. Entonces, ese compañero periodista, Sí, cuando dice que escribe, hay dice 8 hay 9 muertos u 8 muertos. sabe que van a ¿Y por qué llegar. no? Porque de seguro que esos desaparecidos aparecen algunos, No, encuentran algunos muertos. Uno se ríe, pero es una situación difícil. Pero es una realidad, es que de esos desaparecidos, por eso uno dice al menos, porque Exacto. comúnmente aumenta. Porque pueden ser más. Entonces, en Pero esta, es penoso en eso, esta Javier. situación, Uno lo habla así, de una manera a veces que quizás la gente cree que uno no tiene ningún tipo de qué sé yo, de pena, de solidaridad. Pero miren, señores, uno lo dice de una manera tal que la gente lo asimile y lo dice con este tipo de lenguaje, con este tipo de tono. Pero es preocupante. Es preocupante un país como este que está luchando con un COVID-19, con la difteria, con muchísimas cosas más. ya el dengue ya El dengue viene por ahí. Viene por ahí, un brote que tampoco han hecho Exacto. nada. La temporada ciclónica viene en camino. Sí. O sea, hay muchas cosas. En un mes, exactamente, en un mes. Exacto. Inicia la temporada ciclónica. Hay muchas cosas. Entonces tenemos que estar, por uno desaprensivos, Javier, uno desalmados, uno delincuentes, Sí, un delincuente. llamarle así claramente, falsificando cosas. Porque si usted falsifica un pantalón o unos zapatos, como quiera usted es un delincuente. Sí. ¿Verdad? Pero por lo menos Pero no atenta con no la atenta vida. contra la vida de alguien. Atenta contra los bolsillos, ¿verdad? Sí. Sigue Pero no siendo- contra la sigue vida. siendo un delincuente. Él sigue siendo un delincuente, ¿verdad? Pero con otra tipificación. Pero qué diríamos. contraproducente, José Alfredo, y reitero lo que decía ahorita, que al que adultera el alcohol, hasta ahora mismo, en un código penal de más de 100 años, y ese es el problema, no hay una pena ya ejemplarizadora, no hay una pena agravante por la posibilidad o porque eso atenta con la Yo vida. le diera un castigo. No, pero no. Yo tengo pero un castigo para eso. ¿Cuál? Adiós. A ver, tómatelo. No, tú. toma, tú mira, está bien, no te voy a poner multa va- ni te voy a meter preso. Ahora, esa te la tomas Bébete tú. tu romo. Eso por lo menos azaroso. esa te la tomas tú. Ya. Y ahí se ha muerto el perro. ¿Cómo es muerto el perro? Muerto la Muerta rabia. Se fue la rabia. Se acabó la rabia. En las Y yo últimas no estoy diciendo que lo 24 maten, horas. Yo no estoy diciendo que lo maten. Que se beba su ron. Que se beba su ron. Tranquilo, Porque yo no, con no, la no. muerte te no va- estoy de acuerdo, No así. te va a pasar nada. Bébete Bébase tu su ron. eso no es falsificado, están inventando. No, Ok, pues pues está bien. bébetelo. Beba su ron. Y punto, se acabó. Maldito. En las últimas 24 horas, 10 personas han muerto por intoxicación con alcohol adulterado. De los 347 casos, 43 casos de intoxicados. Oiga, en las últimas 24 horas se han registrado 343 casos de intoxicados.
que si no llega rápido y la gente ya está un poquito más atenta, se mueren más. Pero 10 personas han muerto en las últimas 24 horas, que son demasiadas. Y de las últimas 10 se produjeron 2 muertes para una letalidad de 10, en las últimas 10, las más recientes intoxicaciones, 2 para un total de letalidad de 38%, es decir, 132 de 343 casos que se han reportado en la Dirección General de Epidemiología. O sea, esos son los reportados ya oficialmente. Mire, Javier, cambiando de tema, para irnos a una... Pero hay algo que debo decir sobre esto, que se ha informado para terminar entonces con este tema, sobre las importaciones del metanol. La importación del metanol, que deberán entonces contar con un inventario por separado de cada tipo de producto. Eso ha informado el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, aduanas también, deberán justificar debidamente cada merma o pérdida a la Dirección General de Aduanas, también a la Dirección Nacional de Control de Drogas. También debe indicar la relación entre la cantidad de metanol importado de estos productos y el volumen de bienes producidos, o sea, lo que se va a importar del metanol y qué se va a producir con esto. Estas son algunas de las medidas que establece el decreto 175-21 bajo el reglamento de la ley 58-88 sobre drogas y sustancias controladas, el cual añaden que otras disposiciones para controlar la venta de alcohol adulterado en el país. Esto es importante. Qué bueno que se hiciera, qué pena que se hiciera ahora, pero eso no soluciona todo. Porque se va a regular el metanol, supuestamente se le va a haber que ponerle un tipo de sabor al metanol para poder identificar, yo creo que eso es muy válido. Pero ¿qué va a pasar con los que vuelen esas medidas? ¿Qué va a pasar con el resto? ¿Qué va a pasar con los colmados? ¿Qué va a pasar con los que hacen el alcohol adulterado en patios? O sea, para eso hay que trabajar contundentemente, que nunca se quiso hacer nada en la República Dominicana respecto a esto que ha matado miles de personas en mucho tiempo y más de 300 personas en un solo año. Bien.